Hola, bienvenidos al informativo de Magnífica TV, dedicado a ofrecer las noticias más relevantes de la Iglesia Católica. Hoy es miércoles 8 de junio del 2016 y estos son nuestros titulares. El Papa irá a Suecia en el próximo mes de octubre para conmemorar el inicio de la Reforma Luterana que supuso una división en la Iglesia. El Santo Padre ha aprobado una ley para destituir a los obispos que hayan sido negligentes en la persecución de la pederastia dentro de la Iglesia. El cardenal Cañizares está siendo víctima de los violentos ataques por parte de la izquierda radical por defender la familia contra la ideología de género. El cardenal Catfarra, el mayor experto en teología moral, ha pedido interpretar la Amoris Laetitia en continuidad con el magisterio precedente debido a la ambigüedad de algunos de los temas que afronta. Los obispos norteamericanos han decidido aplicar la Amoris Laetitia del mismo modo en el país. Para ello, han creado una comisión que será presidida por Monseñor Chaput, arzobispo de Filadelfia. En octubre, el Santo Padre conmemorará en Suecia, junto a los luteranos, el inicio de la reforma llevada a cabo por Lutero y que supuso una gran división dentro de la Iglesia. El viaje del Papa Francisco a Suecia para la conmemoración ecuménica católica luterana del quinto centenario de la Reforma será el próximo 31 de octubre. Además de la liturgia en la catedral y un evento público en el Estadio de Malmö, el Papa tendrá un encuentro el 1 de noviembre con la comunidad católica, para quienes celebrará la Santa Misa. La Catedral de Lund será el lugar en donde se realizará la ceremonia ecuménica, basada sobre la Guía Católica Luterana publicada recientemente y que lleva como título Oración Común. Este libreto se basa a su vez en el reciente documento Del conflicto a la comunión. El Estadio de Malmö, con una capacidad de 10.000 personas, será el escenario donde se realizarán las actividades dedicadas a los testimonios y sobre el servicio común de católicos y luteranos en el mundo. Así se presentarán las labores comunes del Servicio Mundial de la Federación Luterana y de Caritas Internationalis en temas de atención a los refugiados, servicio en favor de la paz y la defensa del clima. El Papa Francisco, junto al presidente de la Federación Luterana Mundial, el obispo Muir Jonan, y al vicepresidente, el reverendo Martin Jones, guiarán en la Catedral de Lund la oración común, así como el evento en el Estadio de Malmö, en colaboración con los responsables de la Iglesia de Suecia y de la Diócesis Católica de Estocolmo. El objetivo es expresar los dones de la Reforma y pedir perdón por la división perpetrada por los cristianos de ambas tradiciones, se lee en el comunicado. Sin embargo, un sector de la Iglesia luterana se ha manifestado contra la presencia del Papa en esta conmemoración. El presidente de la Comisión de Teología de la Alianza Evangélica Española, José Hartler, afirmó: "No veo qué sentido puede tener esta conmemoración conjunta. La Iglesia Católica no ha rectificado ni una sola de las decisiones que se han tomado en contra de la Reforma. Por ejemplo, los cánones del Concilio de Trento. El sistema de las indulgencias, que fue uno de los detonantes de la Reforma, sigue en vigor hasta el día de hoy. No sé lo que se puede celebrar en el día de la Reforma con una Iglesia que cree en la infalibilidad papal, la asunción física de la Virgen María o de su Inmaculada Concepción". El obispo que haya sido negligente en perseguir la pederastia podrá ser destituido, según una nueva ley aprobada por el Papa, con el fin de dar mayor fuerza a la persecución contra dicho comportamiento. En un nuevo paso hacia la erradicación del abuso sexual de menores o adultos vulnerables, el Papa Francisco ha establecido normas para el cese de obispos negligentes en el esfuerzo por erradicar esa lacra. Las nuevas medidas se añaden a las ya tomadas por Benedicto XVI para expulsar del sacerdocio o del episcopado a los directos culpables de esos abusos. Las normas del Papa Francisco, contenidas en la Carta Apostólica como una madre amorosa, servirán para erradicar igualmente los comportamientos negligentes de obispos ante un tema muy grave en el que hay ya tolerancia cero para los delincuentes. Los obispos tendrán el derecho a defenderse a medida que se instruye el estudio de su caso, pero al final, si se comprueba que no han sido diligentes, las opciones son solo dos: el cese por orden superior o la renuncia voluntaria
en el plazo de 15 días. Por otra parte, en un nuevo paso de reforma de la Curia Vaticana, el Papa Francisco ha dispuesto que las mujeres laicas puedan dirigir por primera vez las secciones del nuevo Departamento de Laicos, Familia y Vida, en el que se fundirán los dos actuales pontificios consejos encargados de los laicos y de la familia. El nuevo organigrama, que entrará en vigor el próximo 1 de septiembre, prevé también la incorporación como miembros de su asamblea plenaria de hombres y mujeres solteros o casados dedicados a distintos campos de actividad y procedente de las diversas partes del mundo, de modo que refleje el carácter universal de la Iglesia. El que se atreva a enfrentarse con la dictadura del relativismo expresada a través de la ideología de género se arriesga a sufrir ataques extremos. Un ejemplo de esto es lo que le está pasando al cardenal Cañizares, arzobispo de Valencia. Diversos políticos valencianos hablan de pedir al Parlamento Regional que repruebe al cardenal arzobispo Antonio Cañizares por su homilía de hace 2 semanas, que criticaba al imperio gay y la ideología de género, y por pedir no obedecer a esta ideología. Pero el cardenal, lejos de asustarse y callar, continúa denunciando los ataques de las ideologías antifamilia, comparándolas ahora con el mayor experimento social de la historia, la Unión Soviética. Cañizares aseguró que su deber como obispo es advertir a los fieles del peligro que conlleva la ideología de género para la paz mundial. A pesar de que me critiquen, ha agregado. Días antes había dicho que la ideología más insidiosa y destructora de la humanidad de toda la historia es la ideología de género, que tratan de imponernos poderes mundiales más o menos solapadamente con legislaciones inicuas que no hay que obedecer. El contexto en Valencia estos días es la nueva ley radical de transexualidad que preparan el Partido Socialista y Compromís Podemos en la Comunidad Valenciana, que permite a niños mutilarse quirúrgicamente para cambiar de sexo sin permiso de los padres y multa a las entidades cristianas, por ejemplo, que no impartan adoctrinamiento en ideología de género. El Partido Socialista anunció que pedirá al Pleno de las Corts una condena institucional de las declaraciones del cardenal. Desde Podemos, Antonio Montiel ha indicado que Cañizares confunde la moral con la ley, e igual que ellos respetan la moral que él respeta, a él le toca respetar profundamente las leyes que emanan de las autoridades democráticas. Alexis Mari, de Ciudadanos, ha criticado las desacertadas declaraciones del cardenal. El que es considerado como el mejor teólogo moral vivo, el cardenal Cafarra, ha manifestado su opinión de que ante las ambigüedades contenidas en la Amor y Leticias, esta sea interpretada en continuidad con el magisterio precedente. El cardenal Carlo Cafarra, arzobispo emérito de Bolonia y fundador del Instituto Juan Pablo II para estudios sobre el matrimonio y la familia, ha hablado en una entrevista sobre la exhortación apostólica Amoris Laetitia y cómo debe ser interpretada. El capítulo 8 objetivamente no es claro. ¿Cómo se explicaría entonces el conflicto de interpretaciones que ha estallado entre los obispos? Cuando esto ocurre, es necesario verificar si hay otros textos del magisterio que sean más claros, teniendo presente un principio. En materia de doctrina de la fe y moral, el magisterio no puede contradecirse. No se debe confundir contradicción y desarrollo. Si digo S es P y luego si digo S no es P. No significa que he profundizado lo primero, lo he contradicho. Quien vive en un estado de vida que objetivamente contradice el sacramento de la Eucaristía, no puede acceder a ella. Como enseña el magisterio precedente, pueden acceder en cambio quienes, no pudiendo satisfacer la obligación de la separación, por ejemplo, a causa de la educación de los hijos nacidos de la nueva relación, viven en continencia. El Papa toca este punto en una nota, la número 351. Ahora bien, si el Papa hubiera querido cambiar el magisterio precedente, que es clarísimo, habría tenido el deber y el deber grave de decirlo clara y expresamente. No se puede cambiar la disciplina secular de la Iglesia con una nota y además de tenor incierto. Estoy aplicando un principio interpretativo que siempre se ha admitido en teología. El magisterio incierto se interpreta en continuidad con el precedente. La novedad es sobre todo la atención a estos hermanos divorciados que se han vuelto a casar.
intentando imitar a nuestro Salvador en la modalidad de médico, con la que él se relacionaba con las personas más necesitadas. El capítulo 8 es, en mi humilde opinión, la guía de este cuidado. Monseñor Chaput ha sido elegido para presidir la comisión creada por la Conferencia Episcopal Norteamericana para unificar los criterios de la aplicación del Amoris Laetitia en todo el país. La Conferencia Episcopal de Estados Unidos ha informado de la elección de Monseñor Chaput, arzobispo de Filadelfia, como presidente del comité de dicha conferencia para la implementación de la exhortación apostólica Amoris Laetitia en el país norteamericano. La elección es un claro signo del episcopado estadounidense, dado el hecho de que Monseñor Chaput siempre ha sostenido la necesidad de ser fiel a Cristo y el magisterio bimilenario de la Iglesia en todas las cuestiones relacionadas con el matrimonio, la Eucaristía y la confesión, lo cual incluye la imposibilidad de que los divorciados vueltos a casar puedan comulgar a menos de que decidan vivir en castidad como hermanos. Así se manifestó el arzobispo de Filadelfia en un artículo publicado en la revista First Things el año pasado. La Iglesia no quiere castigar o excluir a los divorciados y las parejas vueltas a casar, pero tampoco puede ignorar la palabra de Dios sobre la permanencia del matrimonio, ni mitigar las consecuencias de las elecciones que las personas maduras toman libremente. No puede confirmar a los seres humanos en los patrones de comportamiento que les separan de Dios y al mismo tiempo ser fiel a su propia misión. El arzobispo aseguró que la apertura de la comunión a los divorciados vueltos a casar no sería un acto de verdadera misericordia, sino que llevaría a un colapso similar al que ya existe en Europa, en esas iglesias donde la práctica pastoral sobre el divorcio, el recasamiento y la recepción de los sacramentos se ha apartado de la enseñanza católica auténtica. Nuestro editorial de esta semana está dedicado a comentar los ataques que está sufriendo el cardenal Cañizares por defender la doctrina de la Iglesia sobre la familia. La semana pasada me refería al peligro que representa para la libertad, para la democracia, el auge de esa forma de dictadura del relativismo que es el populismo. No es la única. Pero esta tiene unas particularidades próximas, inmediatas, que la hacen especialmente peligrosa. No me imaginaba yo que tan pronto la realidad me iba a dar la razón. Lo que está sucediendo en Venezuela, donde ya están hablando abiertamente del riesgo de una hambruna, es decir, de un hambre generalizada, y lo que representa el peligroso potencial que representa de aplicación a la realidad española de un partido político como Podemos, se ha puesto de manifiesto esta semana, repito, en España y particularmente en Valencia. El cardenal arzobispo de Valencia, el cardenal Cañizares, es amigo mío, pero lo que voy a decir no lo digo porque sea amigo mío, sino porque es necesario decirlo en justicia. El cardenal Cañizares ha hecho referencia a ese peligro de la ideología del relativismo, de la ideología de género, y en primer lugar hay que decir que han tergiversado una parte de sus palabras. Él dijo que se oponía a la ideología de género y la agencia EFE, que es la agencia oficial de España, dijo que se oponía a la igualdad de género. Nada que ver, obviamente. Pero aparte de eso, el cardenal ha hecho una llamada a la desobediencia de las leyes que sean inicuas y que se desprendan de esa ideología de género. Es decir, no ha hecho otra cosa más que una llamada a la objeción de conciencia. La objeción de conciencia es un elemento básico de la democracia. Ni ejercerla ni reclamarla puede ser considerado como delito o como algo contrario a la libertad. Cuando una persona pide para sí ejercer la objeción de conciencia, es decir, desobedecer leyes que van contra su conciencia, esa persona tiene, incluso está estipulado en el derecho, tiene que ver respetada su petición, porque de lo contrario, esa democracia corre el riesgo de convertirse en un totalitarismo. Pues bien, el cardenal no ha hecho más que esto, denunciar en función de su derecho de ciudadano libre a expresarse públicamente y
y a la vez en su derecho y en su obligación de pastor a iluminar la conciencia de sus fieles, siendo absolutamente coherente con la doctrina de la Iglesia, no solo expresada por San Juan Pablo II o por Benedicto XVI, sino por el Papa Francisco recentísimamente en Amoris Laetitia, no ha hecho más que advertir a los feligreses del enorme riesgo que tiene la ideología de género. Bueno, le han caído encima todas. La última es que acaba de ser denunciado por 55 asociaciones civiles, incluidas partidos políticos. En el Parlamento Regional Valenciano le han insultado, le han masacrado. Incluso está en estudio una moción de censura contra él, de partidos políticos, por supuesto, como Podemos, pero también como el propio Partido Socialista, se han llenado la boca con insultos al cardenal. Repito, ¿pero qué ha hecho? Simplemente ejercer su derecho de ciudadano español a expresar libremente sus opiniones sin ofender a nadie y ejercer sus obligaciones como pastor a advertir del peligro que llevaría si se implantara esa ideología de género, al menos en algunos de sus aspectos, y pedir algo esencial para el funcionamiento de la democracia, que es la objeción de conciencia. Estamos ante una situación realmente grave y que va a más, y que está en este momento en Valencia, digamos, haciéndose un experimento, como si esa comunidad hubiera sido tomada a modo de prueba de lo que después se va a ampliar al resto de España. Estamos en una situación gravísima de auténtica criminalización de un inocente, de una persecución que no tiene nombre contra una persona que no ha hecho absolutamente nada más que hacer ejercicio de su libertad como ciudadano y de su responsabilidad como sacerdote católico, diciendo lo que enseña la Iglesia. No ha faltado el respeto a nadie, no ha llamado al odio contra nadie. Ha dicho que esa ideología tiene consecuencias negativas para la familia y ha dicho que en el caso de que se apruebe, él reclama que se pueda ejercer la objeción de conciencia. Eso es todo. Pero eso sí, aquí hay dos varas de medir. Cuando el cardenal lo dice, le machacan. Pero la alcaldesa de Barcelona, de Podemos, dijo públicamente que había que desobedecer leyes que por supuesto a ella le parecían injustas, y no le ha pasado nada. La alcaldesa de Madrid, de Podemos también, decía que los scratches, el acoso en la calle contra de los demás partidos políticos eran no solamente democráticos, sino necesarios. Pero eso sí, cuando tocó a alguien de su partido sufrir esos scratches, ella y desde luego la portavoz de ella, la señora Maestre, dijeron que había dos tipos de scratches, los buenos y los malos. Los buenos eran los que hacían ellos y los malos los que les hacían a ellos. Hay, repito, dos varas de medir, hay dos formas de poder comportarse en la sociedad. Parece que la libertad de expresión es solo para unos, que los derechos son solo para unos y que para los demás no son más que las obligaciones. Si no hacemos frente ahora a esta situación pacíficamente, democráticamente, que para eso tenemos las elecciones encima, lo mismo que recordaba la semana pasada, lo vuelvo a recordar ahora. Estamos en una situación enormemente peligrosa. Venezuela puede implantarse en España con la situación terrible que están viviendo en ese país. Parece que España, estamos en Europa, no es Venezuela. Bueno, hay que ver cómo está, por ejemplo, Grecia, que también está en Europa y que también los amigos de Podemos llegaron allí al poder con el partido de Syriza. Es decir, ahora es el momento en que tenemos que salir a las urnas, dentro de un mes escaso, dentro de 3 semanas, y tenemos que defender la libertad y tenemos que defender la democracia. Este es el bien posible. De lo contrario, lo que le está pasando al cardenal Cañizares ahora nos va a pasar a muchos, no solo a los sacerdotes, sino también a los laicos que queramos ser fieles a lo que enseña la Iglesia. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Si desean estar al día de lo que va sucediendo en la Iglesia, lo pueden hacer a través de nuestra página web de noticias www.catolicosonline.org. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.